Artículos 51 al 63. Establece la protección y conservación de las fuentes hídricas que se encuentran en disposición para ser tratadas para el consumo humano, evitando que éstas se encuentren en un grado de contaminación, lo cual se deberá implementar medidas higiénicas y de vigilancia que permitan que este recurso esté en las mejores condiciones para ser suministrado por el usuario, según señala el Ministerio de Salud o la autoridad competente. ¡Doki descubre! Hola, amigo. ¿Quieres que exploremos el arroyo juntos? Sí, me gustaría, pero... Hey, ¿por qué te pones triste? Quisiera jugar contigo y con mis amigos también, pero alguien arrojó basura y se cerró el paso para llegar a ellos. Sí, no te preocupes, ya sé cómo ayudarte. Ups, uy. Gracias, Doki. ¡Iu! ¿Por qué alguien habrá arrojado la botella al agua si aquí hay un cesto de basura? Es que algunas personas no entienden lo importante que es cuidar el mundo que nos rodea. Sí, con lo bonito que es. Y además de mantener el agua limpia de basura, también debemos cuidarla para el bien de las plantas, los animales y las personas. Por suerte, aquí tienes mucha agua. Pero si no la cuidamos, corremos el riesgo de no poder usarla nunca más. No te preocupes, ahora con nuestros amigos ya sabemos cómo cuidarla, porque este planeta es nuestra casa. Artículos 64 al 66. Fijan la seguridad de las tuberías y materiales empleados en la conducción para que no se deteriore la calidad del agua, según las normas del Ministerio de Salud. Artículos 67 y 68. Crean seguridad y protección en las estaciones de bombeo en el momento que éstas estén funcionando para evitar cualquier daño de gravedad. Cuando las plantas de tratamiento se encuentran a elevaciones muy altas, el agua del río debe ser bombeada por motobombas que permiten que esta agua llegue hasta la planta. En el caso de Bosconia, en Bucaramanga, por ejemplo, el río Suratá se encuentra por abajo de la planta, lo que permite que se utilicen motobombas para hacer llegar el agua hasta la Petat. El agua en Bosconia es costosa debido a este proceso de bombeo. Ley 9 de 1979, artículo 69 al 79 de la potabilización del agua. Toda agua para consumo humano debe ser potable, sea cual sea su procedencia. El objetivo de la potabilización es suministrar a las comunidades agua de calidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas y uso de las mismas. De calidad que no cause daño a los beneficiarios, cumpliendo las normas de criterios de calidad físico-química y bacteriológica indicados en el decreto 2105 de julio de 1983. Que el servicio de suministro sea continuo, es decir, durante las horas diarias para las cuales fue concebida en su proyección en acuerdo mutuo con las comunidades. En caso de algún corte por reparación de daños, avisar con anticipación. La cobertura es esencial. Todos los hogares deben tener suministro de agua potable, todos deben tener acceso al sistema. El abastecimiento de agua y el saneamiento son elementos fundamentales para la vida comunitaria y un buen desarrollo, pues todo esto influye en la salud, longevidad, mayor productividad y un nivel de vida mejor, más alto, dando acceso a bienes y servicios fundamentales. Hay muchas enfermedades y entre esas muchas son transmitidas por el agua. Esa transmisión ocurre como el resultado de beber agua no tratada, agua contaminada. El agua también proporciona un excelente lugar para la procreación de los vectores que producen las enfermedades. Es correspondiente al Ministerio de Salud dictar las disposiciones sobre la potabilización del agua, normas en los proyectos de construcción y ampliación de plantas de tratamiento, además de la aprobación de los programas de fluoruración del agua, así como también
de los compuestos empleados para efectuarla, su transporte, manejo, almacenamiento, aplicación y métodos para disposición de los residuos y los aspectos no contemplados de forma específica en estos artículos indicados. El objetivo de una planta potabilizadora de agua son básicamente entregar cantidad suficiente, potable para satisfacer las necesidades y con el menor costo posible para que sea asequible a las comunidades. Además de todo lo anterior, el agua suministrada debe por lo menos reunir estas características: que sea clara, transparente, cristalina, sin olor, sin color, sin sabor, libre de microorganismos patógenos y con un alto contenido de oxígeno. En estos aspectos entra el Ministerio de Salud, vigilando y haciendo un control y velando que el agua llegue a las comunidades cumpliendo con las normas mínimas para el uso y consumo de las mismas. Un buen sistema de suministro de agua tiene que tener un buen mantenimiento para garantizar el funcionamiento continuo y óptimo de los equipos e instalaciones. Los mantenimientos básicamente se dividen en dos: el preventivo, que comprende un conjunto de actividades ordenadas en el tiempo, teniendo como propósito prevenir daños, accidentes, disminución en la eficiencia, entre otras; y el correctivo, que consiste en la reparación inmediata y oportuna de cualquier daño en las instalaciones y los equipos, los cuales por su naturaleza ocurren de manera inesperada y no. La higiene y las buenas prácticas de seguridad y mantenimiento hacen que una planta cumpla con su labor de satisfacer la demanda de agua potable para la cual fue construida. Las redes de distribución domiciliaria que conducen el agua ya tratada desde la planta hasta las casas para su consumo deben tener unas especificaciones, logrando que el agua en el transcurso de su transporte no cambie sus características ni calidad al reaccionar químicamente con la tubería. De igual manera, el agua no debe alterar las características de las tuberías, reaccionando con algunos de sus compuestos. En esta instancia, hay que tener sumo cuidado para evitar casos en los que el agua tome un color originado por la oxidación de las paredes de las tuberías. Pero, además de eso, hay que tomar en cuenta los aspectos de costos de la tubería, la vida útil, resistencia a la Proceso de potabilización del agua. El agua que llega a nuestras casas y que fluye a través de las canillas es agua potable. Quiere decir que puede ser consumida por nosotros, ya que se encuentra libre de gérmenes y bacterias. Esto sucede después de un proceso que se llama potabilización, que se hace en las plantas que OCE tiene en varios puntos del país, y que vamos a ver cómo se realiza en los próximos minutos. El agua se toma de los ríos o arroyos de agua dulce que abundan en nuestro país. El punto inicial se llama toma del río, donde el agua es captada para comenzar su proceso de purificación. Pasa a través de un primer filtro llamado reja, que impide el paso de elementos de gran tamaño como ramas, peces, troncos. La reja está sumergida, lo que ya descarta los elementos que pudieran haber en el agua, hojas, líquidos oleosos, etc. Luego el agua es alojada en un tanque llamado desarenador, en el que el agua sedimenta las arenas suspendidas que esto también evita que se dañen las bombas que se utilizan para el acarreo del agua por la planta potabilizadora. Las bombas, llamadas de baja presión, envían el agua cruda a las cámaras de mezcla.
La cámara de mezcla es donde se agregan al agua productos químicos, tales como coagulantes, esto es sulfato de alúmina, y alcalinizantes. Aquí, los coagulantes hacen su trabajo, formando pesados coágulos con los sedimentos, que luego se depositan en el fondo de la pileta. El agua sale ya muy clarificada, habiendo dejado con los sedimentos gran parte de las bacterias que contenía. El agua decantada llega entonces hasta un filtro, donde pasa a través de sucesivas capas de arena de diferente grosor. De allí ya sale prácticamente potable. Desinfección. Para asegurar aún más la potabilidad del agua, se le agrega cloro, que elimina el remanente de bacterias y, lo que es muy importante, mantiene su estado durante el recorrido por la red hasta nuestra casa. En cada ciudad hay un depósito de reserva, desde donde se distribuye a toda la población. Esto se hace a través de la bomba de alta presión. Para asegurar su total potabilidad y calidad, el agua pasa por el control antes de llegar al consumo. La misma es severamente controlada por químicos expertos que analizan muestras tomadas en distintos puntos del sistema de distribución. El Uruguay, a través de OCE, Obras Sanitarias del Estado, ha desarrollado las UPAs, Unidades Potabilizadoras Autónomas, que son pioneras a nivel mundial en plantas potabilizadoras compactas, modulares, transportables y que contienen todos los procesos de potabilización de una usina convencional. Las UPAs ya han sido exportadas a países como el Congo, la India y Venezuela, y próximamente estarán funcionando en Sudáfrica, Ecuador, Irán e Irak. Para terminar, solo nos queda recordar que el agua es un elemento esencial para la vida y que no podemos desperdiciarla, y debemos cuidarla como a la vida misma. Anexo, Decreto 475 de 1998, por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable. Capítulo 3. Normas organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas de la calidad del agua potable. Artículo 6. Para garantizar que el agua se encuentra en las condiciones aptas para el consumo humano, se deberá cumplir con las normas organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas. Artículo 7. Características físicas. En el agua potable se deberá aplicar criterios organolépticos físicos que permitan establecer la calidad del agua. Los más utilizados son: color aparente con un valor admisible de 15 expresado en unidad platino-cobalto, olor y sabor, valor admisible aceptable, turbiedad, valor admisible 5 y expresado en unidad nefelométrica de turbidez.
El agua no podrá sobrepasar estos valores, de lo contrario se deberá informar a las autoridades encargadas del servicio. Artículo 8. Características químicas. Inciso A. La cantidad de químicos presentes en el agua potable deberán estar en la cantidad permisible, lo que pueda garantizar la calidad del agua para consumo humano. Si estos químicos se encuentran en exceso en el agua, esto presentará un reconocido efecto adverso a la salud. Inciso B. El agua para consumo presenta relación con químicos que presentarán implicaciones para la salud humana. Artículo 9. El cloro residual deberá estar presente en el agua potable con un valor admisible de 0,2 a 1,0. De lo contrario, este le dará olor y sabor al agua, lo que se deberá informar a la persona encargada de la planta. Artículo 10. El pH del agua potable deberá comprender un rango de 6,5 a 9. Si este valor se encuentra elevado debido a la gran cantidad de dosis de sulfato de aluminio, esto se deberá regular por el método de ablandamiento con cal. Artículo 11 al 15. Establecen las concentraciones de plaguicidas en el agua. Se deberán encontrar 0,0001 miligramos por litro si los plaguicidas son cancerígenos, mutagénicos o teratogénicos, establecido por el Ministerio de Salud. Se deberán encontrar 0,001 miligramos por litro o 0,01 miligramos por litro si los plaguicidas son toxicológicos. Artículo 16 al 18. Establecen el análisis en una determinada muestra que permitan establecer información sobre la presencia de plaguicidas tóxicos, entre otros. Artículo 19. Establece la aplicación de los análisis químicos y físicos que garantizarán el agua para consumo humano. Artículo 20. Para asegurar que el agua potable se encuentra con los valores permitidos en los procesos químicos y físicos, se deberán hacer análisis de acuerdo a los habitantes servidos y estos serán realizados en un periodo de tiempo. Artículo 21 al 23. Establece que dependiendo de la cantidad de habitantes servidos se deberán realizar muestras que permitan dar información del estado del agua y deberán ser consignadas en un libro o registro de control de calidad por las personas encargadas del servicio. Artículo 24. Establece las técnicas aceptadas para el análisis microbiológico, que son Escherichia coli y coliformes totales. Estas se determinan por filtración de membrana y sustrato definido, y se utilizan por su facilidad y es más baratas que las otras técnicas que utilizan en los laboratorios. Artículo 25. El agua para consumo humano debe cumplir con los siguientes valores admisibles. Coliformes totales. Por filtración de membrana deben haber 0 unidades formadores de colonia en 100 centímetros cúbicos y en sustrato definido 0 microorganismos en 100 centímetros cúbicos. De esta manera, estos datos son igualmente para Escherichia coli. Artículos 27 y 28. Establecen las muestras de análisis que se deben tomar en la red de distribución de todo sistema de suministro de agua. El número de muestras exigidas deben ser analizadas considerando el intervalo de muestras consecutivas estipuladas y deberán ser consignadas en un registro de control de calidad por las personas encargadas del servicio. Artículo 29. Para efectos del control de la calidad microbiológica del agua potable, las personas prestadoras del servicio obtendrán porcentaje total de los resultados consignados en el registro de calidad. Estos porcentajes se calculan. El número de muestras aceptables, que sería NA, se multiplica por 100, dando origen al número totales de muestras por mes, que sería NT. Si los porcentajes se encuentran entre el 95 y 100%, se considera agua apta para el consumo, y si se encuentra por debajo del 95 no sería apta para el consumo humano.
41 al 43. Las autoridades de salud de los distritos o municipios ejercerán la vigilancia sobre la calidad de agua potable como parte de las acciones del Plan de Atención Básica PAP. El Ministerio de Salud definirá los instrumentos y procedimientos para realizar la vigilancia en salud pública de la calidad del agua. Las autoridades de salud deberán desarrollar acciones de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, ejecutando análisis exigidos en el artículo 19 del presente decreto. Los análisis organolépticos, físicos y químicos y microbiológicos que incluyan las características señaladas en esta reglamentación de acuerdo a la población servida, tal como se establece en las siguientes tablas, donde se muestra la población servida, el número mínimo de muestras y el intervalo entre muestras consecutivas. Cuando los resultados de los análisis no concuerdan con las normas establecidas en el presente decreto, las autoridades de salud de los distritos o municipios procederán a tomar las muestras que sean necesarias para ubicar la posible falla y tomar las medidas correctivas del caso. El resultado de estos análisis de vigilancia se compararán con los efectuados por las personas que prestan el servicio público de acueducto con el fin de verificar que dichos análisis de control son acordes con lo establecido en el presente decreto. Artículo 44 al 47. Una vez obtenidos los resultados de los análisis, las directivas departamentales de salud serán las responsables de la recolección y remisión de la información consolidada al Ministerio de Salud. Las autoridades de salud encargadas de la vigilancia de la calidad sanitaria del agua para consumo humano tendrán libre acceso a los sistemas de suministro de agua y a los libros de registro. Las demás autoridades, en especial las de policía, prestarán toda la colaboración necesaria para el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control. Asimismo, deberán adelantar campañas y procesos de capacitación ilustrados a beneficio de la calidad del agua potable para toda la comunidad. Al 55. Toda persona que preste el servicio público de acueducto llevará un libro o registro de control de calidad actualizado que contenga como mínimo la siguiente información: cantidad de agua captada, cantidad de agua suministrada, resultado de los análisis organolépticos, físicos y químicos y microbiológicos, cantidad de productos químicos utilizados tales como desinfectantes o alcalinizantes. El personal que trabaja en los sistemas de suministro de agua deberán estar capacitados para actuar en situaciones de emergencia. Al declararse estado de emergencia en materia de suministro de agua, los medios alternativos deberán cumplir las normas sobre calidad del agua segura establecidas en este decreto. En caso de comprobarse el estado de emergencia, las autoridades de salud podrán solicitar la suspensión del servicio público de acueducto con el fin de tomar las medidas correctivas necesarias para evitar riesgos en la salud de la población. Hace 2 años aquí en la comunidad se enfermaron 15 niños de la escuela José María Velasco Ibarra con la enfermedad de la hepatitis. Entonces nosotros como directivos mandamos a hacer el análisis del agua a Lisqueta Pérez, de la ciudad de Quito. Los niños se nos enfermaron porque el agua era entubada y no tenía cloración. Aun cuando la mayor parte del planeta está cubierto por agua, este líquido, en condiciones aptas para el consumo humano, es cada vez más difícil de conseguir. En Ecuador, a nivel nacional, en el área rural, el déficit en la cobertura de agua potable asciende al 58% y el déficit en saneamiento básico al 63%. La poca disponibilidad de agua segura para el consumo humano y la contaminación de las fuentes se refleja en el alto porcentaje de la población afectada por diarreas y enfermedades gastrointestinales. Anualmente en Ecuador se reportan más de 225.000 casos,
8 de cada 10.000 niños que nacen mueren por esta causa. Según el censo del INEC de 2001, 1 de cada 5 niños menores de 5 años presentaron alguna vez casos de diarrea. Si bien el panorama de salud es alarmante a nivel país, en la frontera norte es aún más crítico debido al desplazamiento de ciudadanos colombianos hacia provincias como Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, donde el incremento de la población presiona la infraestructura básica existente. Desde 2003, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, apoyado por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional para las Migraciones, implementa el Plan de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua en la frontera norte. Su objetivo es mejorar las condiciones de líquido vital para el consumo humano y disminuir el riesgo de enfermedades mediante la optimización e implementación de centros productores de cloro para la desinfección de agua a nivel domiciliario y el manejo adecuado, el control y la sostenibilidad de los sistemas de agua potable. Las provincias del norte, especialmente las fronterizas con Colombia, tienen enfermedades gastroentéricas que son endémicas propias de la región, tales como la hepatitis A, la salmonelosis, la fiebre tifoidea, el cólera. Con la implementación del control y vigilancia de la calidad del agua, nosotros vamos a mejorar la situación del estilo de vida de la población. ¿Cómo vamos a mejorar? Monitoreando frecuentemente las fuentes de agua para detectar a tiempo las enfermedades y evitar brotes epidémicos en el futuro. En la frontera norte, el Plan de Vigilancia y Control del Agua se ha implementado en poblaciones de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas de dos maneras. La primera, en lugares donde ha intervenido la OIM en el marco del Programa de Desarrollo de la Frontera Norte con la construcción, ampliación o rehabilitación de sistemas de agua potable. En estas poblaciones, el Plan de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua cumple el papel de auditor para el cuidado y mantenimiento de los sistemas de agua potable. Los operadores de los sistemas son los responsables de llevar a cabo el proceso de desinfección del agua, así como de medir y registrar cada día niveles de cloro residual y el pH del líquido. Para que la vigilancia de estos procesos sea eficaz, el Programa de Desarrollo de la Frontera Norte adquirió equipos de laboratorio portátiles para el análisis de la calidad del agua. Estos equipos permiten conocer parámetros físicos y bacteriológicos. La vigilancia y el control se realizan periódicamente en 44 sistemas de la frontera norte bajo la metodología del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con el apoyo de la OPS, OMS y OIM. Este monitoreo indica el nivel de riesgo de los sistemas con respecto a la calidad de agua. Estos niveles son registrados en fichas para la evaluación y elaboración de proyectos para mejorar las condiciones de los sistemas y de la calidad del agua. El proceso de monitoreo realizado hasta la fecha indica que los sistemas están proporcionando a la población agua segura, en condiciones aptas para el consumo humano. Soy el operador de agua potable de San Francisco. De mi trabajo depende la salud de mi pueblo. Los funcionarios del Ministerio de Salud Pública me visitan cada 6 meses para verificar si mi trabajo se encuentra en buen estado y para verificar si es que el sistema se mantiene bien. La segunda actividad del Plan de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua se implementa en poblaciones donde no hay sistemas de agua potable. En estas comunidades se realizan análisis físicos y bacteriológicos del agua de ríos, tanqueros y pozos que consume la población con resultados alarmantes. En estos lugares, la desinfección del agua debe ser constante y estar combinada con la protección y el tratamiento apropiado de las fuentes. La desinfección del agua es una prioridad de la salud pública. Reduce considerablemente el número de personas afectadas por enfermedades transmitidas por la falta de tratamiento de líquido, siempre y cuando se realice de una forma efectiva. El cloro es el desinfectante más común. Desde el punto de vista sanitario, este sirve como bactericida y virucida eficaz en la mayoría de casos.
El cloro comercial utilizado para desinfección de agua que viene en grano es caro y difícil de conseguir. Se ha demostrado que el cloro producido en sitio es la solución más fácil de dosificar y conveniente de utilizar a nivel domiciliario para desinfección de agua para consumo humano. La producción de cloro in situ, por medio de generadores que realizan electrolisis de sal y agua, ha permitido resolver los problemas de compra, transporte y almacenamiento de esta sustancia en comunidades que no disponen de un sistema de agua potable ni de agua segura. Una vez elaborada la solución de cloro, el centro productor se encarga de la distribución, considerando todas las medidas de seguridad para el manejo del producto dentro y fuera del centro y su conservación eficaz. Para facilitar el acceso y la disponibilidad, el centro productor entrega una cantidad semanal de esta solución a los subcentros de salud, promotores, líderes comunitarios y voluntarios, quienes semanalmente se encargan de su distribución a más de 500 familias. Bueno, ahora el agua con cloro es muy buena. Es muy buena porque ahora ya no tenemos el problema que antes teníamos, de las epidemias, los dolores estomacales. Eso ya ha cesado. Ya nuestra gente está un poco más tranquila y por eso estamos un poco más contentos. Los niños están sanos, alegres, entonces ahora tenemos mucho mejor el agua. Para que el plan de vigilancia y control de la calidad del agua logre sus objetivos, es imprescindible la participación de autoridades y comunidades y su concienciación sobre los beneficios que representa tener agua segura. La capacitación y asesoramiento constante por parte de los técnicos del plan es otro de los pilares fundamentales. Para esto se realizan talleres en manejo de laboratorios portátiles, capacitaciones y asistencia técnica para las juntas administradoras de agua potable, capacitación técnica para conservación de fuentes naturales de agua, talleres de concienciación a jefes de hogar y campañas educativas para niños, niñas y jóvenes. Hasta la fecha, 44 sistemas de agua potable han abastecido a más de 176.783 beneficiarios del Programa de Desarrollo de la Frontera Norte. Hoy por hoy, la desinfección del agua a nivel domiciliar beneficia a más de 2.500 personas, permitiéndoles tener una solución temporal hasta que el desarrollo alcance esta región. El Programa de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua es un ejemplo de lo que se puede lograr a través de la cooperación interinstitucional. Cooperación en beneficio de quienes más lo necesitan, de su salud y de su calidad de vida.